Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Una vez más estamos con su programa A la Luz de la Verdad, llegando hasta sus hogares con el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que haya tenido una muy buena semana y ya nos estamos reencontrando en su programa. En el día de hoy tenemos una grata compañía. Nuestro hermano de Santiago nos visita y va a compartir con ustedes el mensaje de la palabra. Nuestro hermano Franklin Herrera. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermana. Dios les bendiga a cada uno de los televidentes que tienen la posibilidad de poder ver este programa. Contento una vez más de poder estar ante ustedes explicando y dando a conocer un tema importante para nosotros que tiene que estar relacionado, como bien lo dijo nuestra hermana, nuestra vida espiritual. Que el Señor Dios les bendiga. Bienvenido. Por nuestra parte también queremos invitarle cordialmente para que los días sábados usted nos acompañe en los servicios religiosos que se realizan en Balmaceda 17 en San Rosendo, en los servicios de las 10:30, 16 y 18 horas. Al mismo tiempo le invitamos también a revisar nuestra página web www.idnp.cl, donde encontrará interesantes temas los cuales usted podrá estudiar, reflexionar, analizar y también hacer llegar sus inquietudes. Antes de irnos para escuchar una alabanza, nuestro hermano Franklin nos traerá el tema de cómo cuidar nuestra vida espiritual. Programas atrás hemos ido conversando respecto de cuáles son los pasos que debe seguir un cristiano para ser llamado hijo de Dios. Cuando uno ya ha decidido tomar esta opción de vida, la vida espiritual debe ser cuidada. ¿Cómo lo podemos hacer? Nuestro hermano Franklin hoy día con su tema nos lo explicará. En nuestra niñez escuchamos, oh Dios, la obra que antaño hiciste, Señor. Tu mano hizo a las naciones expulsar, y en su tierra hiciste a tu pueblo morar. No fue con espada que herencia ganó, su brazo no fue el que victoria le dio, sino que tu diestra potente, oh Señor, le dio protección, pues le tuviste amor. Mi arco no es el que da protección, ni mi espada puede dar la salvación. Es Dios que nos salva, démosle el honor. De nuestros contrarios él fue burlado. Bien, el tema que vamos a tratar hoy, hermanos, tiene que ver con nuestra vida espiritual. Vamos a comenzar leyendo la Sagrada Escritura en Apocalipsis capítulo 3, y que nos da muchos consejos respecto a cómo nosotros debemos velar para que nuestra vida espiritual sea la que a Dios le agrada.
Dice la palabra de nuestro Dios: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, sé que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Con el transcurrir de los años, mis hermanos, me he percatado que por diversos motivos los ánimos de las personas que asisten regularmente a las iglesias, como los cristianos, tiende a bajar. No hablo de alejarse del lado de Dios, sino más bien de bajar el ritmo, el interés y que desde un inicio se tenía. Todos, de alguna u otra manera, bajamos nuestro nivel a tal punto de que nos encontramos muchas veces extraviados de lo correcto, de lo que agrada a Dios. Entonces, pareciera que con el transcurrir de los años, algo pasa en nuestra vida personal y su relación con Dios comienza a cambiar, que hace que el cristiano baje la guardia hasta llegue a acostumbrarse a algo, y una vida cristiana común, y bueno, a lo mejor le va a sonar un poco malo, pero nos acostumbramos a ser mediocres. Puede que alguna vez nosotros hayamos pasado por alguna de estas etapas, mis hermanos, en donde no tenemos ganas de orar, no sentimos el deseo de leer la Sagrada Escritura, el deseo de congregarnos en las distintas iglesias está desapareciendo. Es una lucha entre ir y no ir a la iglesia. Nuestro deseo de servicio también se está esfumando y te sientes como muerto, tal como lo leíamos al principio. Tengo nombre, soy un cristiano, asisto a la iglesia, no muy regularmente, pero me siento como muerto, hablando en el sentido espiritual. Por esta razón, hoy quiero hablarle, mis hermanos, y mencionar algunos consejos que nos ayudarán a renovar nuestra vida espiritual, que es fundamental para nosotros, los hijos de Dios, nuestra iglesia, y que esto funcione de manera adecuada y correcta, que agrade a Dios. Eso es lo principal. Son consejos sencillos, mis hermanos. Yo no vengo a darle una lección de vida, simplemente a mencionar algunos consejos para que a lo mejor podamos alcanzar a darle solución a aquello que está muerto dentro de nosotros y que necesita renovarse. Nuestra conducta personal con Dios, sin duda que es importante y debe mejorar notablemente. Primero, si seguimos leyendo acá en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 2 dice: sé vigilante y confirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces eso es lo que nosotros debemos hacer: ser vigilante. Debemos examinar qué fue lo que llevó hasta este punto espiritual, que estoy decaído, que estoy sin ganas de asistir a los lugares de reunión. Recordemos nuestros buenos momentos, mis hermanos, aquellos donde orar, leer la Sagrada Escritura, ver a los hermanos, servir, era una delicia para nuestras vidas. Entonces yo debo recordar eso, y tal como lo dice acá la Sagrada Escritura, sé vigilante y confirma las otras cosas que están por morir. Entonces yo debo darme cuenta qué es lo que me está haciendo falta, qué es lo que tengo yo que está por morir. Entonces debemos examinar nuestra vida, en lo espiritual me refiero, mis hermanos, y en donde había un hambre por aprender más de la Sagrada Escritura. ¿Qué era lo que nos motivaba en esos momentos? No sé, cada uno de nosotros debemos hacer un análisis. ¿Qué era lo que hacía que todo fuera una delicia, hermano? Recuérdenlo ustedes. Estoy seguro que la diferencia y la respuesta a todo esto es la disposición que hay en nuestro corazón. Entonces parte todo, y es fundamental que nosotros hagamos un análisis en nuestro corazón. ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que está muriendo dentro de mí, en mi ser? El corazón es el órgano primordial, mis hermanos, que hace que todo nuestro organismo funcione de manera correcta. Entonces tenemos que comprender que nuestro corazón no puede enorgullecerse por ningún motivo, no ser altivo, ni mucho menos permitir que la humildad que en un principio teníamos sea opacada por el ego de que todas las personas de una u otra manera cultivamos.
Entonces es importante, mis hermanos, analizar mi corazón y darme cuenta y pedirle a Dios que me dé la fortaleza para hacer los cambios necesarios que yo necesito en mi vida espiritual. En Proverbios capítulo 15, en el versículo 33, nos dice la palabra de Dios: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y delante de la honra, está la humildad. Entonces debe existir eso en mi corazón para que yo pueda seguir cultivando todas aquellas cosas que necesito y que necesito renovar. Tenemos que entonces comprender, mis hermanos, que no debo ser altivo, que tal como cuando iniciamos en estas cosas, ¿cierto?, de Dios, cuando llegamos a la iglesia con ganas de aprender, porque fuimos llamados, mis hermanos, esa humildad que tenía para aprender de las cosas sagradas de Dios debe estar siempre latente en mi corazón, puesto que, como les dije, el ego fácilmente aparece en nuestras vidas y se aloja en nuestro corazón y no permite que puedan llegar cosas nuevas. Entonces llega un momento en que yo todo lo sé, ya no hay nada más que aprender y comienzo, ¿cierto?, a enaltecerme, y cosa que desagrada a Dios. Mientras no tengamos un corazón humilde, mis hermanos, difícilmente podremos mejorar nuestro estado espiritual. La humildad de corazón es esencial para la constante renovación espiritual. En Proverbios, en el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 15, en el versículo 28, dice: el corazón del justo, el corazón del humilde, piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Entonces, es claro, mis hermanos, que nuestro corazón debe ser el de mayor humildad, para que podamos atesorar todo lo que se nos entrega en las iglesias, en los días sábados, los diferentes sermones, las diferentes reflexiones. Todo el corazón, ¿cierto?, atesora todas aquellas cosas, pero yo debo demostrarle a Dios humildad. Entonces, cuando yo logre este tipo de conductas en mi vida, sin duda que todo aquello que Dios quiere que atesore, lo voy a guardar en mi corazón. Debemos ser vigilantes, como lo dije en el primer verso de Apocalipsis capítulo 3, y detectar aquello que está para morir. Entonces yo debo ser capaz de darme cuenta de qué es lo que yo necesito cambiar. Quizás sea el deseo de orar, que se está yendo de mí, el de leer la Sagrada Escritura, yo no lo tengo. Quizás sea nuestro ánimo de servicio. A lo mejor en un principio me gustaba ayudar a los hermanos, atenderlos, recibirlos en mi hogar. Ahora ya no lo tengo, desapareció de mí, no está en mi ser. Entonces quizás sea nuestro deseo de agradar a Dios. Entonces eso es lo importante, de agradar a Dios. Ni siquiera eso, a lo mejor a veces se nos espuma de nuestro ser y comenzamos a dudar. En Proverbios capítulo 11, en el versículo 20, dice la Sagrada Escritura: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Es necesario afirmar todo aquello que en algún momento estuvo firme, mis hermanos, y arraigarlo en nuestro corazón. Pero por cualquier descuido que nosotros tengamos, estamos desmoronando nuestra vida espiritual y se está escapando todas estas cosas de mi ser. Tienes nombre, como lo leí en el primer versículo, de que vives, pero estás muerto. Entonces eso es lo que nosotros debemos recordar, mis hermanos: hacer un análisis de mi vida, darme cuenta que está muriendo y tratar y pedirle a Dios a través de la oración que me dé la fortaleza para poder renovarlo y retenerlo, que es lo que nosotros siempre le estamos pidiendo a nuestros jóvenes, a toda nuestra congregación, que es retener lo bueno para nuestras vidas, porque para eso está escrita la Sagrada Escritura, para nuestras vidas, para que seamos felices, que es lo que quiere Dios, que alcancemos la felicidad, que estemos tranquilos en esta sociedad corrompida, pero que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo también de recordar todos estos principios que son palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo en el versículo 3, dice de Apocalipsis capítulo 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La clave principal, mis hermanos, para renovar nuestra vida espiritual
está en accionar. Si yo soy un cristiano pasivo, que me acostumbro a la rutina, entonces estoy cayendo en esto, que tengo nombre, pero estoy muerto. Entonces puedo que veamos que todo lo que se nos está viniendo abajo, como nuestro ánimo espiritual no es el mismo que teníamos años atrás, y que estoy tratando de demostrarle a las personas que tienen un buen concepto espiritual de mí, pero que en el interior sabemos que no hay nada que aplaudir de nuestra vida espiritual. Entonces, frente a las personas, frente a la iglesia, yo puedo ser un buen cristiano, pero ¿qué es lo que dice mi ser? ¿Qué es lo que dice mi corazón, mi mente? ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien? ¿Estoy al 100%? ¿Me falta? ¿O están dormidas algunas cosas que necesito despertar? A lo mejor podemos decir que estoy muerto. Entonces es fundamental, mis hermanos, que nosotros accionemos todas estas cosas, que examinemos nuestro corazón, nuestro ser, para que estas cosas no nos afecten tanto a nosotros como personas, ni tampoco a nuestra congregación. Pero si a pesar de que sabemos que esto va mal, me doy cuenta de que estoy mal, y no hacemos nada, y lejos de accionar, como les dije, como una clave para renovar mi vida espiritual, no acciono, solo nos dejamos caer en el precipicio y me transformo en un cristiano mediocre, que me acostumbro a todo, entonces difícilmente vamos a salir de ahí. Es por esto que una de las cosas importantes, mis hermanos, es accionar, actuar. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, y que nos esforcemos para que esto suceda en nuestra vida. Sé que muchas veces no tenemos ganas de orar, puede suceder. Sé que no tenemos ganas de leer la Sagrada Escritura, también va a ocurrir, mis hermanos. No tenemos ganas de congregarnos, entonces ya me dificulta ir a la iglesia. Entonces ahí es donde yo debo accionar el botón de emergencia que nosotros debemos tener en nuestra vida y decir a Dios, momentos, dame la fortaleza para poder retomar mi vida espiritual y hacer lo correcto ante tu presencia. Entonces esto, mis hermanos, muchas veces incomoda, pero las cosas no se hacen por ganas, espiritualmente hablando, sino que porque es necesario hacerlo. Así lo instruyó Dios desde el principio, desde los momentos del pueblo de Israel en el desierto. Fueron instruidos para hacer lo correcto. ¿Qué sucedió? No lo hicieron, y por ende fueron severamente castigados. Entonces Dios quiere que nosotros hagamos lo correcto, a pesar de estar inmersos en este mundo corrompido, lleno de maldad. Debemos esforzarnos por hacer lo correcto, debemos accionar en el momento en que me esté equivocando, o que mis hijos, mis hermanos estén cometiendo algún error. Yo debo accionar de inmediato y corregirlo, amonestarlo con amor, porque también lo dice en la Sagrada Escritura. Si logramos comprender esto, mis hermanos, las cosas serían mucho más fáciles, mucho más ligeras de llevar. Esta carga sería más ligera de llevar, pero lamentablemente no lo hacemos. Cometemos el error y nos acostumbramos a lo cotidiano, y estamos siendo muertos delante de Dios. Lo que quiero decir, mis hermanos, con esto es que a pesar de que no tenemos ganas de hacer nada, muchas veces por mejorar nuestra vida espiritual, me siento cómodo como estoy, marco el paso, como se dice dentro de la iglesia, soy un cristiano común, por lo tanto no me esfuerzo por ser alguien dentro de la iglesia o aportar a los diferentes estamentos de la iglesia. Sin duda que estoy faltando delante de Dios. Tenemos que hacerlo, eso es lo que nos ordena Dios, tenemos la obligación de hacerlo. Los hábitos se consiguen a través de la perseverancia, la práctica constante de ellos. Por lo tanto, si yo me acostumbro y me dejo estar, como se dice, entonces la perseverancia en mi vida no está, y debo recuperarla rápidamente para que Dios también tenga misericordia de cada uno de nosotros. ¿Qué le dijo Jehová a Josué en ese momento tan importante, que era ya Moisés? Llegaba a un ciclo, ya estaba ordenado por Dios que iba a ser sucedido por un hombre. ¿Qué le dijo Jehová a Josué en ese momento tan importante, ya a punto de entrar en la tierra prometida, en la tierra que Dios les había prometido a su pueblo, en donde iban a estar tranquilos, que fluye leche y miel,
donde iban a estar en la felicidad a lo mejor máxima. ¿Qué sucedió entonces con el pueblo de Israel? Una y otra vez se equivocaban, pero Dios tiene misericordia y instruye a Josué y lo elige para que sea el nuevo líder de este pueblo de Israel, y le dice, que vamos a leer en Josué capítulo 1, donde Dios instruye, ¿cierto? Moisés obviamente también habla con Josué y le dice que sea perseverante y que no se olvide jamás de Dios. Pero acá encontramos una enseñanza muy importante. Primero le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Entonces eso debemos recordarnos. Si estamos con Dios, si estamos ante su presencia, sin duda que ninguno de los males de este mundo me podrá hacer frente, porque Dios va a estar en nuestra vida. Como yo fui con Moisés, ¿cierto? Estaba hablando de Jehová, seré contigo. Entonces Dios tiene misericordia de nosotros, mis hermanos, y jamás nos va a abandonar. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, claro, el consejo de la palabra de nuestro Dios, pero nos pide algo: esfuérzate y sé valiente. Entonces, eso es lo que nosotros debemos accionar, mis hermanos, en esta tarde. Tal como le dije, uno de los principios fundamentales para renovar nuestra vida espiritual es accionar, no ser pasivo. Entonces, debo esforzarme y ser valiente, porque esto no es fácil. Haz conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces, nosotros debemos ser obedientes. Si son ordenanzas de Dios, son para cumplirlas. Entonces, como les dije anteriormente, a veces no es por ganas, sino porque Dios así nos ha ordenado y debemos hacerlo, cueste lo que cueste. Entonces, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado. Entonces, si yo olvido estos principios, mis hermanos, que fueron escritos para nosotros, sin duda que voy a fracasar en mi vida. Voy a sufrir, voy a tener problemas de todo tipo. Entonces, cuando ya esté inmerso en este mundo, recién a lo mejor va a accionar, Dios en su infinita misericordia me va a permitir accionar este botón de emergencia y voy a tener que cambiar mi vida espiritual. Entonces, a pesar de no tener ganas de leer la Sagrada Escritura muchas veces, debemos hacerlo. Acostumbrémonos a eso, aplique su dominio propio, que es también otro tema importante que, si Dios así lo quiere, vamos a tratarlo más en otra ocasión. Como lo dice la Sagrada Escritura, yo debo tener dominio propio, debo hacerme entender de que estoy equivocado y de hacer lo correcto. En todos los relatos bíblicos siempre hay algo importante que rescatar, siempre hay algo que me va a servir para mi vida. Pese a que no tenemos ganas de orar muchas veces, debemos tomarnos un tiempo, aunque sea muy corto, mis hermanos, porque es la manera en que nos comunicamos con Dios. Si no tenemos ganas de orar, no puedo comunicarme con Dios. Así es de fundamental estas cosas. Pensemos en un momento, mis hermanos, en la siguiente situación. ¿Qué pasaría si un día determinado decides no tener ganas de comer ni de tomar agua? ¿Qué sucedería? ¿Pasará un día, a lo mejor? ¿Puedo soportarlo? Sin duda. No será un enorme sacrificio, a lo mejor. Pero ¿qué pasa? 2 días, 3 días posiblemente. No sentirá la gana, ¿cierto?, de hacerlo, pero tarde o temprano nuestro cuerpo va a comenzar a exigirnos que nos alimentemos y que lo hidratemos. Entonces se va a debilitar a tal punto que si yo no hago lo que él me pide, puedo causar la muerte física. Entonces es importante, mis hermanos, desde el punto de vista espiritual. Es por eso que alimentarse no es una opción, mis hermanos, sino algo necesario para la subsistencia del ser humano, porque Dios así lo estableció. Asimismo en lo espiritual, no es por ganas, no es por una opción, es algo necesario para la subsistencia de nuestro mundo lleno de maldad y de corrupción en el cual yo estoy inmerso. Entonces, les repito, no es una opción, no es, sino algo necesario para nosotros, para nuestra vida, para mi familia, para mis hijos, para nuestros hermanos en la congregación. Dios así lo estableció. Entonces no debemos olvidar jamás estos principios, mis hermanos, y de esta manera voy a hacer y estar tranquilo en este mundo lleno de maldad.
Lo otro importante, mis hermanos, es hacer lo correcto. Tal como lo dije anteriormente, debemos accionar para poder actuar. Ahora, hacer lo correcto también es fundamental. En la Biblia encontramos esperanza, pues en ella hay muchos ejemplos de personas, jóvenes y adultos, ¿cierto?, que enfrentaron gran presión por oponerse a lo que sabían que era incorrecto. Muchas veces fueron castigados severamente, incluso hasta la muerte llegaron, pero todo eso fue plasmado en la Sagrada Escritura para nuestra enseñanza. ¿Por qué hay tantos ejemplos registrados para nosotros en la Biblia? Ustedes se han preguntado alguna vez eso. ¿Por qué hay tantos ejemplos? ¿Qué quiere Dios demostrarnos con eso? Una de las razones es que esos ejemplos de rectitud que agradan a Dios están ahí para mostrarnos la línea que debemos seguir. Eso es lo que quiere Dios demostrarnos con estos ejemplos a través de la historia de muchos personajes, que logremos identificar la línea que debemos seguir. La otra razón es mostrarnos el resultado positivo de hacer lo que es agradable a Dios y que Él aprueba. Entonces son dos cosas fundamentales, mis hermanos, que mostrarnos lo correcto y demostrarnos también lo bueno que es hacer la voluntad de Dios, porque Él lo aprueba. Sin duda que vamos a ser enormemente bendecidos porque somos obedientes. Consideremos el ejemplo de Daniel, un joven, ¿cierto?, que fue cautivo a Babilonia junto a sus amigos, y indudablemente con todo el pueblo de Israel. El profeta Daniel y sus amigos son los ejemplos más destacados de personas que decidieron seguir a Dios, a pesar de que ellos los haría quedar al descubierto. ¿A qué me refiero con esto? Porque nosotros debemos ser un hijo de Dios en cualquier lugar, en mi trabajo, en el colegio, en medio de la sociedad donde yo quiera que esté. Debo ser un hijo de Dios, debo mostrar mi identidad, mis hermanos, darle a conocer a los demás quién soy y de por qué actúo de esta manera, por qué actúo de manera o hablo de manera diferente que el resto. Entonces ahí yo le demuestro a Dios que soy un hijo temeroso y obediente. Todos los demás habían aceptado las normas establecidas por los gobernantes, que decidieron hacer lo que ellos le pedían. Daniel, que posteriormente fue llamado Belsasar, Ananías fue llamado Sadrach, Misael fue llamado Mesach, y Azarías, Abednego fueron seleccionados para formar parte de un programa de entrenamiento para servir al gobierno de Babilonia. Sin embargo, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida y la bebida ofrecida por este programa babilónico, porque eran inaceptables para ellos y según, ¿cierto?, la ley de Dios. Entonces imagínense, Dios tiene misericordia de todos sus hijos. Daniel, joven, mancebo, ¿cierto?, que ponía por sobre todas las cosas a Dios primero, y Dios tuvo misericordia de todos ellos, como lo vamos a ver. ¿Qué debían hacer? Pongámonos en su lugar, en nuestro mundo. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Ser como el mundo o ser la diferencia? ¿Por qué no hacer lo mismo que todos? Algo cómodo, ¿cierto? No necesito de mayor desgaste físico ni mental. Entonces nadie hubiera sabido en esos momentos quizás que habían hecho lo incorrecto, porque, ¿cierto?, ellos fueron apartados para trabajar en el gobierno babilónico. Entonces, pero ellos sí, porque lo tenían en su corazón, obedecer a Dios y esforzarse por ser perseverantes. Entonces ellos sí lo hicieron y también tuvieron la gracia y la misericordia de Dios, quien les consideró ante su presencia. Daniel y sus amigos escogieron poner a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque marcaron la diferencia. En vez de contaminarse con la comida, ¿cierto?, del rey, como lo establece la Sagrada Escritura en Daniel capítulo 1, en el versículo 8, dice: prefirieron hacer lo correcto a pesar de que los otros participantes de este programa, ¿cierto?, consumieron los alimentos que le dieron, puesto que a lo mejor no tenían el Espíritu de Dios en su corazón, no tenían las ordenanzas de Dios bien claras en su corazón. Entonces debemos tomar estos ejemplos para nuestra vida, mis hermanos. Debo esforzarme cada día, debo ser claro en mis principios y poner a Dios por sobre todas las cosas en primer lugar. Entonces, la lección de todo esto, mis hermanos, es que Dios está involucrado en todos nuestros asuntos.
acá estaba también involucrado. Al ver su fidelidad, Dios ante estos jóvenes hizo que hallaran gracia ante el que encargaba del programa de entrenamiento. Y debido a que comieron lo que Dios ordena, al final del periodo de prueba, creo que fueron 10 días, estos jóvenes fueron alimentados solo con legumbres, no con la comida que les ofrecía este programa, el rey. Y claramente lucían mucho más saludables que los otros jóvenes. Entonces, eso nos muestra, mis hermanos, que Dios se involucra con cada uno de nosotros y que está pendiente de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo no accionar cuando me siento desgastado espiritualmente? ¿Cómo no accionar cuando no siento ganas de orar? ¿Cómo no accionar, mis hermanos, cuando no tengo ganas de ir a la iglesia? No siento la necesidad de estudiar la Sagrada Escritura. Yo debo esforzarme para que accione mi vida, ¿cierto? Y vuelva a retomar un nivel adecuado que agrada a Dios. Entonces, cuando somos confrontados con hacer lo que es correcto, mis hermanos, y lo hacemos, Dios está con nosotros. Tal como lo estuvo con Daniel y sus amigos, también Dios va a estar con nosotros. Amados hermanos, de lo más profundo de mi corazón les pido que comiencen a cultivar una relación personal con Dios. No nos dejemos morir. Estamos en este mundo, pero ojalá no estemos muertos, como lo dice la Sagrada Escritura. No nos dejemos vencer, no nos contaminemos con lo que nos ofrece esta sociedad. Como dijo el profeta Eliseo en su relato, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces, Dios nos sacó a Israel, mis hermanos, de Egipto para abandonarnos en el desierto. Él les prometió una tierra llena de riquezas para que la heredaran. Estaba disponible para todos aquellos que querían hacer su voluntad. Ahí está la clave, mi hermano, hacer la voluntad de Dios, y todas las cosas van a ser añadidas. Por lo tanto, mis hermanos, no se dejen vencer, luchen cuantas veces sea necesario, cultiven poco a poco una vida de oración, poco a poco una vida de lectura de la Sagrada Escritura, un hábito de congregarse constantemente. No pierdan jamás eso es necesario, mis hermanos, congregarse constantemente, porque lo necesitamos. Ese es el momento donde nos desconectamos de esta sociedad, de este mundo, y estamos ante la presencia de Dios. Él nos va a dar la fortaleza y vamos a renovar nuestro espíritu para enfrentar una nueva semana de trabajo, de dificultades, de problemas, de todo tipo. Entonces es el momento. La iglesia, mis hermanos, nos da esos momentos indispensables para nuestra vida y para lograr subsistir en este mundo. Entonces, despertemos esa necesidad de servicio, mis hermanos, dentro de nuestra congregación, en la sociedad, a base de acciones que acabo de mencionar. Agradecemos a Dios en todo momento, mis hermanos, y sin duda que Él nos va a bendecir. Para ir terminando este tema, mis hermanos, vamos a leer en el mismo capítulo 3 del Apocalipsis, en el versículo 15, dice la Sagrada Escritura: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, el principio de la Sagrada Escritura es fundamental, mis hermanos. Yo debo ser fuerte y darme cuenta cuando estoy espiritualmente hablando, decayendo, ¿cierto? Y volver a tomar mi nivel. De orar a Dios para que Él me dé la fortaleza. El ayuno, mis hermanos, también es algo importante para nuestras vidas, para poderle pedir a Dios que también puedo ser un aporte en la iglesia. De una u otra manera yo también puedo ayudar a mis hermanos. Entonces debemos vencer en este mundo, mis hermanos. Luchen cuantas veces sea necesario, como les dije, y que Dios tenga misericordia de nosotros, porque este mundo cada vez más aceleradamente está cayendo, se está cayendo a pedazos, mis hermanos, y los hijos de Dios están inmersos en ello. Pero no debemos contaminarnos. Accionemos cuando estamos siendo probados, seamos obedientes, agrademos a Dios, seamos un perfume agradable donde quiera que estemos, mis hermanos. Agrademos a Dios en todo momento. Por lo tanto, quiera Dios de paz, ¿cierto?, tener misericordia de cada uno de nosotros y poder velar en todo momento para que estas cosas no afecten a nuestra vida espiritual y por ende a nuestra iglesia verdadera, ¿cierto? Y que Dios tenga misericordia de todos nosotros y les bendiga enormemente, mis hermanos, y que todos estos consejos los podamos atesorar en nuestro corazón
y con corazón humilde, como les dije, podamos tener esta enseñanza en nuestra vida, en nuestro hogar, y podamos agradar a Dios, que es lo fundamental. Que Dios les bendiga. A diario me enfrento a mi turbación, mi rostro cubierto está de confusión, por voces de afrenta y de deshonor, de hombres vengativos llenos de rencor. Aunque ha sido esta nuestra condición, no hemos olvidado el pacto de Dios, aunque entre chacales prestos a morir, su senda seguimos con fiel devoción. Si nos olvidamos de Dios el Señor, y a dioses extraños rendimos honor, el omnipotente, quien ve el corazón, nos castigaría por tan vil traición. Pero se nos mata a diario por ti, somos como ovejas que al degüello van. Despierta, oh Eterno, presta atención, despierta y ayúdanos por compasión. Bien, ya estamos de vuelta con este interesante tema que obviamente será una ayuda para cada uno de nosotros, que en el transcurso de nuestra vida espiritual también tenemos estos debilitamientos. Ahora, de acuerdo a lo que tú comentabas en el estudio, la pregunta, pues, ¿qué situaciones provocan nuestro debilitamiento delante de Dios? Porque a veces uno puede no tener ganas de congregarse, como decía, puede no tener ganas de estudiar la palabra de Dios, puede no tener ganas de orar, pero ¿qué es lo que provoca eso? ¿Cuál es el origen de esa situación? Lo que pasa es que la Sagrada Escritura también establece, mi hermana, que todos estos males que afectan a la sociedad, y los nombra, ¿cierto?, de la Sagrada Escritura, van a afectar al pueblo de Dios. Entonces, nosotros estamos inmersos, como lo dije en el estudio, en un mundo cambiante, donde la corrupción, la maldad cada día está creciendo aceleradamente. Entonces los hijos de Dios se desenvuelven en ese ambiente. Entonces eso hace que muchas veces, sin darnos cuenta, podamos estar inmersos en este mundo lleno de corrupción, de maldad, y eso me provoca un debilitamiento delante de Dios, porque a lo mejor es más cómodo asistir a una fiesta o ir a un asado, un día donde yo debo estar congregado delante de la presencia de Dios, que estar, ¿cierto?, en el lugar correcto, que es en la iglesia. Entonces esas cosas me van debilitando. No digo que es malo, pero todas esas cosas que la sociedad hace constantemente me van debilitando como ser, como persona, ¿cierto?, como padre, van debilitando a mis hijos, y por ende la iglesia también en el futuro va a estar debilitada también delante de la presencia de Dios. Hago esa pregunta porque viene a mi mente el recuerdo cuando el Señor Jesús estuvo en esa situación de un ayuno de 40 días. Y claro, entonces él, a pesar de que estaba despojado de las cosas principales que se supone que son para un ser humano vitales, como es el agua y el alimento, él en ningún momento se vio, o sea, sí se vio debilitado físicamente, pero no espiritualmente. Entonces, yo digo que, o pienso, o creo que cuando uno se aleja de estas llaves que Dios pone a nuestra disposición, entonces que le da cabida para estos debilitamientos espirituales, como es, por ejemplo, que uno no tenga la constancia de siempre estar orando o dirigiéndose a Dios, porque tú diste el ejemplo de Daniel. Claro. Daniel era un personaje bíblico que se caracterizaba por siempre estar en contacto con Dios. Entonces no se ve en él muestra que a pesar de lo que estaba viviendo a su alrededor, él pudiera sentir un debilitamiento.
Entonces, es importante para nosotros hacer un análisis, porque el dominio propio, como lo decían, y la fortaleza que tiene cada uno es diferente. Pero si yo pierdo de esa manera, como tú lo planteas, el contacto con Dios, sin duda que fácilmente voy a caer en todos estos males que hemos nombrado, debilitamiento espiritualmente hablando. Entonces, tú mencionabas a nuestro Señor Jesús, claro, Él es el ejemplo perfecto de este tema. Él fue tentado también, el propio Satanás, entonces en ningún momento dudó, porque ese es el ejemplo para nosotros. Tenía claro a qué venía y tenía claro, ¿no es cierto?, las ordenanzas de su Padre. Entonces nosotros también debemos esforzarnos por tener claro nuestros principios, nuestros fundamentos de la Iglesia, y estas cosas también tarde o temprano nos van a afectar, pero debemos tener la capacidad, tal como lo decía en el estudio, de accionar y darme cuenta cuando me está sucediendo. ¿Por qué? Porque uno cae en falta constantemente, peca delante de Dios, pero tenemos que tener la facultad de darme cuenta y pedirle, ¿cierto?, a través de la oración, perdón, y que me dé una nueva oportunidad para poder enmendar todas mis equivocaciones. Hay otra llave y otra herramienta que es poco utilizada también por los cristianos en general, que es el ayuno. Aquella situación de espiritualidad que pone al ser humano como tan vulnerable cuando está sin alimento, cuando está sin su comida, sin agua, y lo hace ver tan pequeño delante de Dios. Eso también es una herramienta, es una llave que a los hijos de Dios es vital para mantenerse en ese contacto con Dios, reconociendo la pequeñez que tenemos delante de Él. Que yo tengo entendido que el resto de los cristianos hacen medios ayunos, claro, se queda sin desayuno, y claro, no, pero la Biblia habla de una forma determinada de hacer ese... Claro, para nosotros le damos el sacrificio. Ese sacrificio, claro. Pero es importante también a través de eso tener un contacto, porque ahí le demostramos lo obedientes que somos, las ganas de hacer la diferencia. Y si yo estoy haciendo un sacrificio, es porque estoy pidiéndole a Dios fortaleza para enfrentar mi vida, fortaleza para ser un buen cristiano, fortaleza para que mis hijos no se desvíen de lo bueno, de lo correcto. Entonces Dios escucha, mis hermanos, todos nuestros ruegos, nuestras súplicas. Y además, nuestro Señor Jesús, 40 días, 40 noches, imagínense la capacidad mental y física que Él tenía para soportar semejante hazaña. Sin duda que también debe ser un ejemplo para nosotros. Nosotros nos ayunamos un día, ¿cierto? Entonces, imagínate lo importante que es para nosotros esa enseñanza. Muy bien, ya entonces estamos llegando al final de este programa. Hoy hemos tenido también un interesante tema de nuestro hermano Franklin, que nos permite analizar nuestra vida espiritual y ver en qué cosas nosotros estamos fallando, qué llaves que nos ha proporcionado Dios no hemos estado usando, y eso provoca un debilitamiento delante de Él. Permítanos, Dios, entonces, que pongamos atención en estas herramientas que Él nos entrega, que las utilicemos para que nuestra vida como cristianos esté bendecida y no podamos apartarnos nunca del camino que Él ha señalado para cada uno de sus hijos. Esperamos que usted pueda revisar nuestra página web www.idnp.cl para revisar cada uno de los interesantes temas que ahí ustedes pueden encontrar respecto de las Sagradas Escrituras. También le invitamos a participar de los servicios religiosos en San Rosendo, en la dirección Balmaceda 17, en los horarios de 10:30, 16 y 18 horas. Quedan cordialmente invitados y por nuestra parte esperamos que tengan una muy buena semana. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.